Pregoneros, bienvenidos a una nueva transmisión más. Es un placer estar nuevamente con ustedes. Como ya es costumbre, un servidor y amigo Irving Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Pues, ¿cómo ven ustedes? ¿Qué tal parece que no le gustó ni tantito la entrevista que había tenido Lorenzo Córdoba, en donde se le está cuestionando sobre la reforma electoral? Sabemos que muchas decisiones por parte de este instituto pues son de manera parcial. Aunque dicen ser imparciales, vemos que siempre se decantan por un lado o tratan o buscan la manera de poder perjudicar, pues ya sabemos, a esta cuarta transformación. Esta entrevista que había tenido había sido cuestionado por varios puntos derivados de esta reforma electoral y el señor en su momento diciendo, no, pues yo también me gustaría tener una reforma electoral. En fin, luego, acto seguido, pues lanza un comunicado en el que dice que no es necesaria una reforma electoral, que simplemente eso no ayuda nada a México. Ya salió el señor a llorar y ahorita lo van a ver cuál es su argumento, o mejor dicho, quedó muy enchilado en esta entrevista, en donde fue pues exhibido, o en donde pues no lo arroparon como ya es costumbre, se le fueron de lleno, y obviamente lo único que le quedó es sacar este comunicado, obviamente respaldándose por el INE, y ahorita van a ver qué es lo que el señor alega. Vamos a recordar parte de esta entrevista para que vean ustedes cómo el señor en su momento diciendo, no, pues sí hace falta una reforma electoral, pero pues ya ven ustedes cómo sale. ¿Miedo? ¿Hay miedo por parte del INE, señores? Vean esto. Recordemos parte de esta entrevista. Contenido, por ejemplo, en particular, y te pregunto, Lorenzo, a mí, o sea, yo veo en el mundo que las elecciones las hace una autoridad nacional o los gobiernos o autoridades locales, ¿no? Aquí en México tenemos las dos. Yo, con todo respeto, pero creo que los soples se deben de ir y los tribunales locales se deben de ir. Ya no necesitamos de esos órganos. ¿Para qué sirven? Más allá de lo que te ahorrarías de gasto, que sería a lo mejor mínimo. ¿Pero para qué? Porque ¿a poco el Instituto Nacional Electoral no podrá organizar todas las elecciones? Con una reingeniería total, sí. Pero mi punto es... ¿Qué lo hacen? Pero a ver, no es cierto, porque la organización de las elecciones en el plano local sí implica una coordinación en la distribución de atribuciones. Hay quienes dicen que hay duplicidad de facultades o de funciones, y eso es absolutamente falso. Reto a quien me diga una duplicación de funciones y podemos punto por punto, función por función, ver que no es así. Pero hay un punto que va más allá, Leo, y que creo que está debajo de la discusión de una reforma electoral. Yo no estoy en contra de una reforma electoral, y eso que quede claro. Claro que hay muchas cuestiones que hay que mejorar. A mí me gustaría que se pudiera introducir de manera mucho más franca la votación electrónica. Creo que hay muchas prohibiciones que resultan hasta abigarradas y complicadísimas de administrar y que están en la ley. ¿Podríamos mejorar el sistema electoral? Sin duda. Mi punto es... ¿Es hoy una prioridad para el país mejorar o renovar su sistema electoral? Y la respuesta para mí es clara. No, los problemas están en otros lados. Si no hay reforma electoral, podemos ir a 2024 con las normas que tenemos. Acabamos de organizar la mejor elección de la historia. Pero podríamos tengo organizar mis dudas ahí, Lorenzo, sin duda. Porque el ganador de la elección, no son los perdedores, en este caso el ganador de la elección, no le gustan los órganos electorales. Entonces yo no sé si puedas llegar al 24 con las mismas autoridades y la misma ley, sin que el ganador esté de acuerdo con eso. O sea, si algo hemos aprendido en estos años, es que todos tienen que estar de acuerdo con las reglas y el árbitro. Sin lugar a dudas. Ahora, la gran paradoja que enfrentamos es que las reformas requieren justamente de los consensos de todos. La pregunta es, ¿todos quieren una reforma electoral? De acuerdo. La siguiente pregunta es, ¿para qué? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Qué se quiere modificar con una reforma electoral? ¿La cuestión de costos? Pues entonces es absurdo desaparecer a los soples, porque concentrar todo en el centro va a aumentar los costos de la operación electoral. Es decir, yo creo que hay que primero definir, antes de emprender la azarosa travesía de una reforma electoral, ¿para qué queremos una reforma? Discutirla, saber si y analizar si los planteamientos de cambio que están haciendo son los mejores o si hay otros que son más pertinentes. ¿Vale la pena mejorar las normas electorales? Sin lugar a dudas, sí. El INE tiene un largo listado sobre lo que valdría la pena mejorar. Antes de que nos des ese listado, ¿algo querías? Sí, yo sí quiero, Bueno, pues ahí vieron ustedes cómo es que el señor se quiere estar defendiendo ante esta situación. Hay que decir también que estos gastos que maneja el INE a veces pues llaman muchísimo la atención. Han salido bastantes gastos que obviamente ni siquiera se requiere, pero estos señores, en lugar pues obviamente de reducir sus costos, buscan la manera de estarlos inflando. Dicho sea de paso, ustedes ya vieron ahorita cuál ha sido pues obviamente la petición para su nuevo presupuesto. Haga o no se haga la consulta popular y la revocación del mandato, los señores están solicitando el dinero. Claro, dicen que si no lo utilizan lo van a regresar todo a la tesorería. ¿Ustedes lo creen? Conociendo a estos personajes, son capaces de decir que les salieron gastos derivados de otro asunto, digámoslo así. Y pues hacen de las suyas.
esta institución, y lo decimos con todo respeto, no sé ustedes qué opinen al respecto, si es necesaria, si hay que, pues obviamente, cambiar las reglas, hacer una reforma electoral como se está pidiendo desde, ahora sí que, desde que llegó el presidente, porque sabe que este instituto, pues, de imparcial no tiene nada. Hemos visto que a lo largo de la historia, y lo más reciente, cuando no les gustan algunas decisiones, buscan la manera de estar impugnando, obviamente, se atienen a lo que diga el Tribunal Electoral, y hay que recalcar algo muy importante, señores. Ya tienen ahí a Rodríguez Mondragón, quien, dicho sea de paso, les invito a ver un video que hicimos en Pregoneros de la 4T, en esta entrevista que había tenido con Joaquín López Dóriga, había pues dado a entender que lo principal que tienen, pues obviamente, para ver son las elecciones de 2024, en donde se cambia la presidencia y también algunas legislaturas, la legislatura. Entonces, todo esto ellos lo están pues armando. A ellos no les conviene que haya una reforma electoral ahorita. Obviamente, quieren llevársela y alargarla hasta el 2024. Esa es la situación. Vamos a ir viendo parte de esto. Hay dos temas aquí, por lo menos que han sido mis cuestionamientos al INE y más bien al sistema electoral. Uno es la censura. O sea, estamos teniendo un sistema en el cual se te dice, puedes decir esto, no puedes decir esto, hay muchísimas limitaciones para los candidatos. Y después hay el tema del costo. Y sabemos que el propio presidente de la República ha utilizado siempre el tema del costo y dice que es carísimo el Instituto Nacional Electoral. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que del presupuesto del INE 7,000 millones de pesos se van a los partidos. ¿Realmente necesitamos financiamiento público? No puede ser financiamiento privado. Y en materia de censura, ¿realmente tenemos que prohibir a un candidato que cuestione a otro candidato y que le diga tú eres un corrupto? Respecto de la censura, yo creo que no. Y cada vez que he podido he votado así en el Consejo. Hace 3 años, en el periodo de intercampañas, entre las precampañas y las campañas, el Consejo lamentablemente dijo que no podían hacer ustedes, periodistas, entrevistas a los candidatos. Yo voté porque sí, pero es cierto que tenemos un modelo más restrictivo en ese sentido. Que el presidente de la República no pueda opinar respecto de intervenir en los procesos electorales, pues podría parecer un sinsentido. Les voy a hacer una confesión. ¿Sabían ustedes que Calderón era panista y que Peña era priista y que Andrés Manuel López Obrador es el fundador de Morena? Pues es que estoy diciendo obviedades. Mi punto es, esas son las reglas que pactaron los partidos, esas son las reglas que están en la ley. Y si se va a revisar eso, no le corresponde al INE definir si están bien o están mal. El INE puede poner su opinión técnica, pero eso tendría que pasar por un consenso entre los partidos políticos, que son los que fijan las reglas con las que van a jugar. Pero no le pido al INE que cambie las reglas, no. Pero el INE está opinando y me parece bien. Tú mismo... Una disculpa que pare ahí, pero es que la verdad a veces suena hasta incongruente las cosas que dice. Algunos lo sancionan de manera, pues obviamente, ahora por decirlo así, de la peor manera. Y todos recordamos la situación que se vivió ahí en Guerrero y en Michoacán, en donde sacaron a Félix Salgado Macedonio, a Raúl Morón. Pues obviamente les quitaron las candidaturas. Ustedes saben por qué, por unas cantidades mínimas. Y entonces todos nos quedamos esperando la situación ahí en Nuevo León, en donde simplemente le quieren implementar esta multa de 28 millones y no quitarle, pues ahora sí que la gubernatura. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y él mismo lo confesó. ¿Quieren evidencias? Ahí están los videos en donde Samuel García alega que su familia, pues obviamente, dio dinero de iniciativa privada para aportar y hacer su campaña. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿A quién le creemos? Y luego dicen que no son parciales. Entonces, vean, ese es el detalle. Ese es el detalle, que cuando ellos quieren, o mejor a su conveniencia, o mejor dicho, cuando se trata de atacar a alguien, aplican la más rigurosa ley, o por decirlo así, y en otros no. Y dicho sea de paso, también el mismo Rodríguez Mondragón dice que todavía tiene, pues obviamente en su agenda, el tema a ver si hay en Nuevo León, hay con Samuel García, impugnación. Todavía está en la mesa. Por favor. Si estuviera en la mesa, ya hubieran hecho lo que hicieron aquí en su estado de Campeche. Un recuento voto por voto. Que dicho sea de paso, ahí sí no han dicho nada, pero tienen que dar una resolución ya en estos días. El cambio de administración tiene que hacerse el 16 de septiembre. Ya estamos, señores, a 7 de septiembre. Prácticamente les quedan como 9 días para poder, pues, salir y emitir al respecto de qué es lo que sucedió, si sí o no. Pero aquí lo que vivimos todos es que en lugar de que bajen, pues obviamente, los votos o se busquen ahí actas falsas, no, simplemente aumentaron los votos a favor de Laida Sansores San Román. Entonces, señores,
Díganme ustedes. Has dicho, esta reforma es inoportuna y quizás yo entiendo que sea inoportuna, pero hay cosas claramente que ustedes que manejan las elecciones Sí, claro. se pueden percatar constantemente y tenemos ciertos elementos de los procesos electorales que son muy disfuncionales. A ver, y no solo disfuncionales, abigarrados incluso, pero son las reglas que se han pactado. Ahora, si tú ves las iniciativas de reforma que se han planteado en los últimos 2 años, no tocan el tema, ¿eh? Nada más para como dato, para poner sobre la mesa. Dicho eso, yo apostaría por un sistema, digamos que en términos de la posibilidad de opinar políticamente, sea menos rígido, menos prohibicionista que el que hoy tenemos. Mi respuesta en lo personal es sí, no son las reglas que hoy tenemos. Paso al tema del dinero. Se dice que el sistema electoral mexicano es el más caro del mundo, eso es falso, ¿eh? No caigamos en esos lugares comunes porque no es cierto y podemos demostrar cómo, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral de Brasil cuesta más que el mexicano. Alguien va a decir, sí, pero son 150 millones de electores. La respuesta es sí, pero los brasileños desde hace 20 años ya le invirtieron a las urnas electrónicas, no tienen que estar invirtiendo en urnas electrónicas y sigue costando más. O si comparativamente confrontas lo que cuesta el sistema electoral mexicano con lo que cuesta el sistema electoral en Panamá, que es un país mucho más chiquito, proporcionalmente cuesta más el Tribunal Superior Electoral de Panamá. Pero el punto no es ese. El punto es todas las funciones que se han dado al INE como parte de las necesidades a lo largo de los 30 años de la transición. ¿Cuántos órganos electorales del mundo son los responsables de darle a los ciudadanos identidad? Pocos. ¿Cuántos órganos electorales del mundo son los responsables de fiscalizar a los partidos? Muchos menos. ¿Y cuántos órganos electorales son los responsables de monitorear todas las emisiones de radio y televisión? Ninguno más que el INE. Ya traemos, por favor. hablas de la transición. Se nos olvidó que había que consolidar la transición. Bueno, nos quedamos ahí atrapados en el pantano. Pero mira, De acuerdo. Aquí, como hemos visto, todos, con uno o con otro punto de vista, todos coincidimos que hay que reformar los órganos electorales, no hay duda. Pero a mí me llama mucho la atención tu retórica, que siempre había sido una retórica prudente, moderada, aguantando vara, para hablar coloquialmente, y hace unos minutos dijiste, una reforma a las OPLES es absurdo. Miope, que ya lo había mencionado, alimentada, dijiste, por rencores, filias y fobias personales. Pues esta es una referencia directa al presidente. No. Sí, entonces ¿quién es el depositario? Hacemos la lista de los que han personalizado la esos discusión sobre la reforma. Yo creo que cualquiera de nosotros que diga, que hable mal del INE, somos irrelevantes. Yo creo que tú estás hablándole a un interlocutor válido, que es el presidente, pero digamos, te puedes haber referido a otro. El contexto. El contexto importa. Sin lugar a dudas. Y esta aclaración fue precisamente después de que el presidente había dicho, voy a enviar una reforma electoral. No enturbia esto una discusión de fondo sobre una reforma a los órganos electorales. Yo creo que no le mete muchísima tolvanera e impide pues entrarle a temas como el de la censura, como el de la fiscalización, con todas estas cosas que tienen que ver con lo que mencionaba Genaro, con lo que mencionaba Leo. Yo creo que hay dos planos de la discusión pública en los que hay que entender la necesidad o no, la discusión o no de la necesidad o no de una reforma electoral. El primero está allí, y no lo inventó el INE, no lo inventó el presidente del INE. Estamos en un contexto de una permanente descalificación de la actuación del órgano, pues me parece a mí con una clara intencionalidad que es mover este sistema electoral que le ha permitido a todos. Aplicaste una ley física. Bueno, A cada acción una reacción. Bueno, el INE creo que tiene una responsabilidad constitucional, que es defender el sistema electoral y las reglas de juego que se han pactado. Y eso es lo que estamos haciendo. No estamos confrontándonos. Yo creo que enfrente hay quien quisiera confrontar. Reforma del estómago, rencores, no es confrontar. Filias y fobias, pues, a ver, Filas y fobias, Bueno. pero rencores, miope, absurdo. yo creo que todo eso está Alimentar el detrás. Pero, a estómago. ver, nada más faltaba. Creo que todo eso es lo que está detrás de muchas de las propuestas. Y si no, vean las discusiones en el Senado. Vean cuando una discusión sobre reforma se personaliza y el INE no la ha personalizado. ¿Qué es lo que está? Pues ahí está, señores, ustedes lo escucharon, yo creo que más claro ni el agua. Ahí le dejaron en claro que esta situación pues obviamente es dirigida al presidente de la República. Y esto hay que recordarlo. Luego que el presidente Andrés Manuel López Obrador el 19 de agosto, para ser exactos, confirmara que iba a enviar una reforma electoral al Congreso de la Unión, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, descalificó cualquier iniciativa en este tema porque, en su opinión, no resuelve los problemas estructurales del país. Y ya sin más preámbulo, vean ustedes, este es el documento que ha sacado el señor. Ya después de que vimos todo su alegato ahí en esa entrevista, pues el señor saca este comunicado de prensa en el que dice: los grandes problemas del país no se resolverán con una reforma electoral. Lorenzo Córdoba, luego de participar en esta octava edición del Foro Forbes Economía y Negocios 2021, el nuevo escenario económico. Aquí, Lorenzo Córdoba
dejó en claro que los problemas estructurales del país no se resolverán con una reforma electoral al participar en este foro bajo el título El nuevo escenario económico. Sostuvo que los grandes problemas del país que afectan todos los ámbitos de la convivencia social, incluidas las elecciones, están en la pobreza que siguen aumentando, en la desigualdad, la corrupción, la violencia y la inseguridad. Pero eso no lo vamos a resolver con una reforma electoral. Ante la comunidad financiera del país, impartió la conferencia El reto de la democracia electoral, donde subrayó que la pasada jornada electoral del 6 de junio fue a todas luces exitosa, lo que demuestra que la reforma del 2014 que dio lugar al INE sirve. Con ella organizamos las mejores elecciones de la historia y podríamos ir al 2024 sin hacer ningún cambio, que es lo que les digo y lo vuelvo a reiterar. Eso es lo que ellos están buscando, llegar así intactos para el 2024. El presidente agregó que incluso con el contexto actual sería inconveniente cuando la polarización prevalece, cuando la reforma electoral se hace más con el estómago que con la cabeza. Más vale no meter las manos en la regla del juego electoral, sobre todo cuando han servido. Dio la bienvenida a una nueva reforma electoral, pero aseveró: si nos vamos a gastar todos los esfuerzos, los cartuchos políticos para poder hacer la enésima reforma electoral, que siempre será pertinente, pero hoy no es necesaria ni oportuna por los tiempos que estamos viviendo. Mejor enfoquémonos las baterías y los esfuerzos para resolver esos problemas que son estructurales, que siguen siendo omisos y que afectan todos los ámbitos de la vida social. De igual forma afirmó que frente a las carencias y las problemáticas de otra índole que vive el país, evidentemente habrá quien esté más preocupado por resolver sus necesidades básicas de subsistencia que por cambiar el sistema electoral, o que haya más o menos plurinominales. ¿Eso qué? Es un asunto de los políticos y a lo mejor va siendo, fíjense ustedes nada más, y a lo mejor va siendo, dice, ay, permíteme, aquí está la otra partecita, ahí está. A ver, y a lo mejor va siendo, ay, se me trabó esta aquí, ahí está, perdón, una disculpa. Y a lo mejor va siendo hora de que la clase política empiece a ver verdaderamente y ocuparse de resolver los grandes problemas estructurales. Ahí agregó Lorenzo Córdoba: está la verdadera agenda del futuro que permita, después de 100 años, cumplir con la promesa incumplida de justicia social de la Revolución Mexicana. Añadió que si los actores políticos están a la altura, si logran cumplir con 3 condiciones para que sean para mejorar, cuente con un amplio consenso y parta de datos objetivos. Bienvenida a la reforma electoral que sirva para avanzar un escalón más en la mejora de nuestro sistema electoral. Si no, con las reglas que tenemos podríamos ir sin ningún problema para el 2024. Esto había dicho el presidente. Refirió que las últimas encuestas de valoración siguen colocando a las autoridades electorales como una de las instituciones de más confianza del Estado mexicano. ¿Cómo lo ven, mis estimados pregoneros? Tal parece que Lorenzo Córdoba, pues no le gustó la entrevista que ustedes vieron, pues ya sacó hasta este comunicado, se quedó con la espinita clavada y pues no se la podía quedar. Ya sacó el comunicado y el señor, pues obviamente con miedo, pues no quiere esa reforma electoral. ¿Cómo lo ven? Señores, pueden dejar sus comentarios respecto a esta situación, ya saben, con mucho respeto, para poder llegar a una retroalimentación. Les deseo sigan pasando un agradable día. Un servidor y amigo, Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Señores, si es de su agrado, pulgar arriba, compartan la información. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente te pedimos tu apoyo con esa suscripción para que podamos ser más en esta gran familia pregonera. Recuerda, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Que sigas pasando un agradable día.